las meningitis de tipo infecciosa, ¿no? Eh, básicamente, es importante considerar que las infecciones en el sistema nervioso central constituyen una verdadera emergencia médica, ¿no? Dado que tienen una alta mortalidad y morbilidad, ¿no? Por lo que requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Eh, es importante también considerar que la aparición de vacunas contra la hemófilis influenza, por ejemplo, ha disminuido de un modo significativo el número de casos de meningitis bacteriana, ¿no? Por otra parte, también es importante hacer una breve introducción en relación a la fisiopatología, ¿no?, de estas meningitis infecciosas. En primer lugar, la reacción inflamatoria es la que hay que tomar en cuenta siempre, ¿ya? Que se va a desencadenar en el espacio subaracnoideo. Pero aquí no solamente intervienen los factores bacterianos, ¿no?, sino también las células de la defensa de nuestro organismo, como son los leucocitos, ¿no?, y los mediadores también producidos por estas células. Ya lo hemos mencionado cuando hablamos de la reacción inflamatoria, ¿no? Particularmente los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Eh, son los que intervienen produciendo algunas citoquinas, ¿no?, que tienen esa característica de ser mediadores proinflamatorios. Por el lado de los componentes bacterianos, están la cápsula, la pared celular, los lipopolisacáridos que los eh, protegen también, ¿no? Y digamos la confluencia de estos elementos es lo que va a definir el rumbo o la secuela que puede haber en este proceso infeccioso. Rápidamente vamos a hablar de los mediadores inflamatorios. Por ejemplo, está el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no?, producido por macrófagos, monocitos, ¿no? Eh, son los primeros en que entran en acción cuando se produce eh, un proceso infeccioso, ¿no? La interleuquina 1 también, producida por los mononucleares que están circulando en nuestro organismo, ¿no? También es importante porque vienen a actuar no solamente como un pirógeno, ¿no?, sino que también van a inducir la adherencia y el pasaje de los neutrófilos a través de los endotelios, ¿no? Ya hemos visto cómo se produce ese fenómeno, ¿no?, de rodamiento, ¿no?, de diapedesis, hasta llegar al sitio donde se encuentran los patógenos. Eh, También está la interleuquina 6, si se acuerdan, que interviene acá en la producción de los reactantes de fase aguda. La interleuquina 8, que es un quimiotáctico por excelencia. Derivados de la fosfatasa A2, la acción de la fosfolipasa A2, ¿no? Ya había mencionado como el ácido araquidónico, por ejemplo, ¿no? Eh, va a producir el tromboxano A2, es un potente agregante plaquetario, ¿no?, y eh, vasodilatador. Es importante también considerar que los neutrófilos, si bien es cierto, en sangre periférica se consideró como el más importante en la defensa de nuestro organismo, ¿no?, pero también pueden liberar sustancias que destruyen células normales, ¿no?, o pueden dañar tejido conectivo. Ahí es donde nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, cómo actúa el leucocito dentro del espacio subaracnoideo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar, ¿no?, que es diferente en sangre periférica que cuando está en el espacio subaracnoideo. Y en este lugar, los leucocitos se limitan, más que erradicar a las bacterias, liberar los gránulos que se encuentran en las lisosimas, ¿no? Eh, que contienen, ustedes saben, los agentes peroxidantes, que son los que más van a aumentar el daño celular. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que poner énfasis, ¿no?, cuando, por ejemplo, el laboratorio nos informa de presencia de polimorfonucleares, ¿no? La severidad del cuadro es importante en este caso.
En cuanto a la patogenia, bueno, recordar siempre que el primer paso se da por la colonización de la superficie mucosa a nivel de nasofaringe. Disculpe, doctor, La bacteria, sí, ¿está pasando sus diapositivas? todavía estoy solamente dando una introducción, Ah, ya. porque todo el tema ya lo hemos mencionado nosotros en la parte del, estoy haciendo un recordar, si se acuerdan, en la clase de respuesta inflamatoria, ¿no? Ah, Es ya. solamente Ah, una ya, doctor. introducción. Está bien, doctor, muchas eh, gracias. eh, sí, lo que quiero es que fijen bien el concepto anterior para que lo vinculen a lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Obviamente que repasen siempre sus diapositivas anteriores y van a encontrar precisamente la lógica que se desencadena cuando hay una infección del sistema nervioso, ¿no? Entonces le estaba diciendo en relación a la patogénesis que el- la secuencia se inicia cuando hay una colonización en la nasofaringe, en la superficie mucosa, ¿no? ¿Cuáles son los organismos más comúnmente asociados a este tipo de colonización? Y esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos a los neumococos, meningococos, Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hacer el balance entre la etiopatogenia, que se arranca siempre como todo proceso infeccioso con un proceso inflamatorio, ¿no? Y desde el punto de vista de la patogenia, ¿cuál es el punto de inicio? La nasofaringe, en este caso, ¿no? Bien, entonces la meningitis bacteriana es una enfermedad infecciosa purulenta del espacio subaracnoideo, con una reacción inflamatoria, ¿no?, del parénquima del sistema nervioso central, ¿no? Ese es en resumen lo que la introducción que les he hecho está aquí eh, sintetizada, ¿no? Infección, reacción inflamatoria, espacio subaracnoideo, parénquima del sistema nervioso central. Hay una asociación, ¿no es cierto? Ya los elementos que intervienen aquí no solamente la bacteria a través de su pared celular, su eh, digamos, la, la lipofosfolipasa, fosfolípidos que, perdón, la envuelven, ¿no? Sino también cómo accionan los leucocitos dentro del espacio subaracnoideo, que no es igual a cómo actúan en sangre periférica, ¿no? Bien, sigamos. Eh, para el estudio del higo cefalorraquídeo hemos visto hay algunos valores de referencia, ¿no?, que nos permiten determinar si efectivamente está dentro de la normalidad, ¿no? Y sin embargo, si tenemos un cuadro clínico característico del sistema nervioso central al cual sospechamos una infección, debemos tener inmediatamente como herramientas diagnósticas auxiliares algunos eh, datos de laboratorio que nos pueden ayudar, como son el estudio citoquímico, ¿no?, para determinar la celularidad. Ya ustedes saben que el predominio siempre es 100% mononucleares, pero si se presenta polimerasa nuclear ya estamos hablando ya de un proceso infeccioso. La coloración RAI, la determinación de glucosa y proteínas nos puede ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, una disminución de glucosa en medio de un incremento de celularidad, ¿no? Eh, con un cuadro sospechoso de una meningitis bacteriana, obviamente nos orienta definitivamente, ¿no?, a una concordancia entre la glucosa disminuida y la meningitis bacteriana como sospecha clínica, ¿no? Las proteínas también nos pueden orientar, ¿no? Sobre todo si se encuentran dentro todavía de valores normales. La coloración GRAM, bueno, definitivamente es una herramienta de gran ayuda. En pocos minutos nosotros podemos saber y llamar al laboratorio cómo salió la coloración GRAM, ¿no?, para definir si es un GRAM positivo o una bacteria GRAM negativa, que nos va a ayudar rápidamente a instalar un tratamiento. La tinta china. La tinta china también para el icocefalorraquídeo es valioso para definir si estamos ante una infección por criptococos, ¿no? Bueno, después siguen otros análisis como la serología, que tiene su sensibilidad y especificidad eh, definidas también con ciertos límites. El cultivo de, de patógenos que estamos sospechando que sean eh,
aerobióticos, el BK, que muchas veces es difícil también de, de cultivar con una simple tinción, ¿no? Y necesitamos definirlo ya con un cultivo que es mucho más prolongado. Sin embargo, van apareciendo nuevas herramientas, por ejemplo, acá detección de antígenos por medio del, eh, las pruebas de látex, ¿no? Para bacterias y hongos, que también están pasando un poco ya de moda porque están apareciendo otras, ¿no? Eh, eh, ya además mucho más eh, sensibles, ¿no? La detección de anticuerpos por métodos de ELISA o de inmunodifusión. Este marcador adenosín de aminasa para el BK, por ejemplo, que es importante, sobre todo cuando hemos hecho ya una colecta de líquido cefalorraquídeo, que es un procedimiento invasivo muy doloroso también para el paciente, incómodo, ¿no? Sin embargo, todavía podemos agotar las pruebas diagnósticas con esta prueba de aminasa, que tiene también sus limitaciones, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la reacción en cadena de la polimerasa, ya la biología molecular ha avanzado a tal nivel que efectivamente con 4 patógenos que se hayan ingresado y que sean difíciles de detectarlos por los anteriores métodos, ¿no? Esta reacción en cadena de la polimerasa tiene un efecto multiplicador, ¿no? Que nos permite lograr hasta 1 millón de copias y hacerlo así, de esa manera sensible a este tipo de pruebas, ¿no? El, en relación al inicio de una terapéutica con estos datos, todavía tiene algunos, algunos bemoles que también es importante tomarlos en cuenta antes de considerar como una prueba de gran utilidad para la terapéutica. Miren, acá está el estreptococo de Unguné, por ejemplo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Observen la tinción gran. En primer lugar, mírenlo, hay ahí algunas células eh, eh, no están muy teñidas, pero hace sospechar que son polimorfonucleares, ¿no? Eh, los bacilos eran positivos, observen ustedes, es una coloración azul intensa. Pues, vamos a ver acá. Aquí está, miren, estos son los bacilos gram positivos, ¿no? Y esos son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, este, es importante aquí rápidamente cómo el gran puede ayudar, ¿no? Celularidad, ¿no? Polimorfonucleares, no mononucleares, sino polimorfonucleares y los bacilos gram positivos. El Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo, ¿no? Casi todos van a poseer una cápsula externa protectora. Hay 80 serotipos en base a antígenos de la cápsula, ¿no? Principal sitio de colonización, nasofaringe. La colonización puede persistir semanas a meses. El Haemophilus influenzae, miren, es un cocobacilo gran negativo, ¿no? La mayoría son no encapsulados, pero entre las que causan meningitis, la mayoría son encapsuladas, que los protegen, ¿no? Al parecer el único huésped del Haemophilus influenzae es el ser humano. La transmisión se hace de persona a persona. ¿No? El linfocefalorraquídeo no está muy clara acá la imagen, ¿no? También se muestran las células inflamatorias. Es un diplococo gran positivo, ¿no? Eh, la Neisseria meningitis, observen, también una reacción inflamatoria. Pero como, no, no son dos, pero están rodeados por una cápsula, ¿no? O sea, eh, dos Neisseria meningitis se han unido en una cápsula alrededor de este diplococo, ¿no?
meningococo gran negativo encapsulado típicamente aparecen en pares y se asocia generalmente en epidemias. Asociar entonces no solamente el cuadro clínico, que puede servir de mucho a los datos de laboratorio, asociar epidémicos. Algunos parámetros que nos pueden servir para determinar las características de líquido cefalorraquídeo en distintos tipos de meningitis, ¿no? Esto acá es importante, pero siempre hay que enfocar esta interpretación a la luz del cuadro clínico. Con una buena correlación clínica y estos resultados de laboratorio, uno puede tener una aproximación para fines diagnósticos, pero sí que considerar las limitaciones de este procedimiento. Pero observen los parámetros para una meningitis bacteriana, ¿no? La presión por medida de milímetros de agua mayor de 180. En cambio, la meningitis aséptica, ya no séptica, sino aséptica, porque no vamos a observar nada de tipo viral, frecuentemente está normal, ¿no? En la meningitis micótica por hongos es variable, puede estar aumentado como puede estar normal. En la tuberculosis, en la meningitis tuberculósica, no, mayor de 180 milímetros de agua. Miren, observen el conteo de glóbulos blancos, ¿no? Puede llegar a 1000 hasta 10.000 en la meningitis séptica, ¿no? Y los neutrófilos hasta el 80%. Mientras que en la viral observen ustedes, en números absolutos puede haber promedio entre 100 hasta 1000 puede llegar al rango, ¿no? Los neutrófilos menos del 20%, ¿no? Entonces asocian esto, conteo de glóbulos blancos con porcentaje de neutrófilos, ¿no? En la meningitis micótica, observen ustedes, conteo de glóbulos blancos, obviamente está incrementado, pero mire, puede llegar de 20 a 500, ese es el rango. Y los neutrófilos menos de 50, ¿no? En la meningitis tuberculosa, de igual manera, miren, los glóbulos blancos se elevan en ese rango de 50 a 500, un promedio de 200, ¿no? Pero los neutrófilos se conservan un 20%. De ese total de leucocitos, el 20% son neutrófilos, el resto son nucleares. Miren, observen ustedes la glucosa, cómo es que disminuye en meningitis bacteriana, ¿no? En la meningitis micótica y en la tuberculosa, pero está aparentemente, ¿no? Incrementada en la meningitis viral, ¿no? Las proteínas en viral están normalmente, es normal, ligeramente elevada. Sin embargo, en la meningitis séptica o la micótica están elevadas, ¿no? Ligeramente elevadas en la tuberculosis. En la coloración gran, meningitis séptica entre el 60 y el 90% son gran positivos, ¿no? Mientras que la meningitis de tipo viral no vamos a encontrar aquí, no hay una distinción, ¿no? En la micótica de igual manera. En cuanto al cultivo, la positividad de meningitis bacteriana oscila entre el 70% al 85%. La viral el 50%, ¿no? O sea, no es muy definida el cultivo en infecciones de tipo viral. En la tuberculosis, el cultivo está entre el 52 al 83%. Mire, estos datos son importantes porque mucho tiene que ver el tiempo en el cual nosotros vamos a demorar, ¿no? Utilizando estos parámetros para iniciar una administración con antibióticos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? La administración de antibióticos por vía intravenosa, miren, antes de la punción lumbar, o sea, antes de obtener estos datos, ¿no? No va a alterar el conteo de células, ¿ya? O las concentraciones de proteínas o la glucosa, en caso de meningitis bacteriana. Pero sí, cuando lleguemos a la fase de obtener un cultivo que nos sea de utilidad clínica, va a reducir su probabilidad, ¿ya? Diagnóstica, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado al momento de decidir, ¿no? Si es posible iniciar cuanto antes un tratamiento antibiótico
¿no? Considerando los tiempos de duración de un cultivo positivo, ¿no? Y el cuadro clínico que tenemos al frente, ¿no? Eh, los antibióticos orales, ya no endovenosos, sino antibióticos orales. Aquí, igual, antes solicitamos una punción lumbar. Si lo suministramos por vía oral, no, no se va a alterar tampoco los parámetros que estamos hablando acá de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Pero sí pueden disminuir ya su acción sobre los neutrófilos, ¿eh? O sea, ahí vamos a observar que en el líquido cefalorraquídeo de repente sale menos neutrófilos de lo que realmente esperábamos, ¿no? Y en el cultivo grano es muy probable que también no encontremos los resultados esperados, ¿no? Así que estamos sospechando, ¿no? En una infección bacteriana. Entonces, recordar más o menos estos criterios, ¿no? De qué incidencia tiene la administración de antibióticos antes de tener los resultados de- del líquido cefalorraquídeo. Y aquí está, como hemos dicho, los mecanismos de la infección vía hematógena, inoculación indirecta o contigüidad. El factores bacterianos que intervienen en la colonización, la invasión a la mucosa, los que tienen llegada a la sangre, la bacteriemia, y los que tienen predilección para eh, burlar, digamos, la barrera hematoencefálica, ¿no? Y que puedan llegar entonces al sistema nervioso central a través del líquido cefalorraquídeo. Recordar siempre en este caso los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y no solamente inmunodeprimidos por alguna terapia que han recibido, o su condición clínica de desnutrición, etcétera, etcétera, sino también los grupos etarios, recién nacidos, ¿no? O pacientes de la tercera edad. Eh, Dentro de las cualidades de la bacteria, su capacidad de adhesión a mucosas influye bastante, ¿no? En la morbimortalidad, ¿no? Eh, Recordar que también hay algunas bacterias que pueden degradar la inmunoglobulina A, que se encuentra siempre en secreciones, particularmente en las mucosas, ¿no? Sean estas digestivas o también del árbol eh, bronquial, ¿no? Es importante recordar, cuando hay una cubierta de lipopolisacáridos, van a escapar a este fenómeno de ozonización. ¿Qué significa la ozonización? Es decir, lo- lo- los mecanismos de defensa primaria de nuestro organismo pueden detectar algunos patógenos cuando hay anticuerpos que se pueden adherir a la bacteria, ¿no? Ustedes saben que todo anticuerpo tiene dos extremos, un extremo FAP, que es la que se adhiere a la bacteria, y el otro extremo es el extremo, lo llamada FC o fracción cristalina. El fragmento FC o fracción cristalina tiene un receptor en los macrófagos, en los monocitos, en los neutrófilos. Entonces, por este mecanismo de opsonización, o sea, de adhesión de la porción FAP del anticuerpo, ¿no? Quedando libre la fracción cristalina para que se adhiera al receptor de la célula presentadora antígeno, permite precisamente la, la fagocitosis y destrucción eventual de los patógenos, ¿no? Pero hay cubiertas de tipo lipopolisacáridos que protegen también a la bacteria de este mecanismo. Entonces aquí ya entran en acción otros factores, ¿no? Ya que les he mencionado, no solo de la reacción proinflamatoria. Por acá hay un neumococo, ¿no? Mostrando la adherencia, ¿no? Aquí se valen de esas estructuras, ¿no? El PIL y ¿no? La estructura fímbria que tienen los patógenos que le permiten adherirse fácilmente. En cuanto al paciente, el huésped le dicen, ¿no? En todo caso se le llama el hospedador, ¿no? Más que huésped es hospedador. Bueno, las endotoxinas interactúan con la célula de inmunidad,
Entonces, este es un primer mecanismo, ¿no? A través de lo que nosotros llamamos el quimiotaxismo, ¿no? También generan mediadores inflamatorios, la interleuquina 1, la interleuquina 6, factores del cuerpo tumoral, que no solamente se liberan cuando hay eh, mecanismos de activación del complemento, aunque son los que dan la primera señal de alarma a los neutrófilos, monocitos, ¿no? También una situación de estrés puede eventualmente eh, liberar cortisol, que va a incrementar la liberación de más sustancias proinflamatorias. Entonces se produce la quimiotaxis, el polimorfo nuclear, ¿no? Y se comienza a aproximarse al área donde se encuentran los patógenos, ¿no? La barrera hematoencefálica, en este caso, hay una alteración. Y aquí sí se da el caso de que a más nivel de mediadores proinflamatorios, mayor gravedad. Cuando los mediadores son predominantemente proinflamatorios, es ahí donde precisamente se va a propiciar lesión de tejido. Bueno, en cuanto a la etiología, aquí sí es bueno recordar, ¿no? El recién nacido, tenemos básicamente lo más frecuente es la E. coli, el estreptococo de grupo B, gran negativos. En el lactante o preescolar, la hemófilis influenza tipo B, meningococos. En el escolar y adolescente, menos de 12 años, neumococo, meningococo, hemófilis influenza. Cuando hay un trauma penetrante en el postoperatorio, se refiere pues de tipo abertura de cráneo, ¿no? Lo más frecuente es Staphylococcus aureus, y esto sí es peligroso. Incluso esto está planteándose que se tenga que reportar cada vez que se encuentra este patógeno, ¿no? Ese es un planteamiento. El bacilo gran negativo también, ¿no? Está presente aquí cuando se trata de traumas penetrantes. Traumatismos encefalocranianos, el el eventos, el neumococo es muy frecuente que se presente. Algunos que le llaman derivativos, ¿no? Eso se debe a que se puede haber una derivación ventrículo, se refiere al ventrículo cerebral, ¿no? Y peritoneo. Es probable que encontremos estafilococo epidermidis. Entonces, cada vez que se reporta en el laboratorio estafilococo epidermidis, ¿no? En un dispositivo, ¿no? De derivación ventrículo peritoneal, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque a veces dicen como ha sido cogida la muestra de la superficie, la piel, etcétera, se considera normal. Está bien, para la piel está normal, pero no para esta estructura de derivación ventrículo peritoneal. En cuanto a la patogenia, las rutas al espacio subaracnoideo puede ser hematógena por vecindad, ¿no? Un foco infeccioso adyacente, fractura de cráneo. Bueno, la vía olfatoria también lo habíamos mencionado cómo se puede a través de la mucosa permanecer un buen tiempo, ¿no? Los patógenos y de ahí ingresar, ¿no? A la, a la licocefalorraquídeo, ¿no? Primero el espacio subaracnoideo y el licocefalorraquídeo. ¿No? La vía olfatoria, ¿no? Los periféricos también pueden representar una vía de entrada, sobre todo para aquellos patógenos que son eh, afines a la, a la estructura de los nervios periféricos, ¿no? Trauma penetrante, lesiones posoperatorias y derivativas nuevamente, ¿no? Esta es la patogenia, primero por la ruta del espacio subaracnoideo. En relación a la bacteria, me hemos mencionado cómo son sus mecanismos, ¿no? Eh, Bueno, hay una invasión meningia, replicación bacteriana, inflamación del hueso subaracnoideo, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Aumento de resistencia al fluido del hidrocefalorraquídeo, vasculitis cerebral o infarto, aumento de la presión intracraneal.
Las complicaciones a tener presente. Bueno, absceso cerebral o empiema subdural, ¿no? Absceso epidural, ventriculitis, ojo, la trombosis seno venoso peligroso, arteritis, la sepsis, la hidrocefalia, sobre todo en los recién nacidos, postmeningitis, ¿no? Y las secuelas que puede ocasionar, ¿no? Como déficit sensorial, sordera, parálisis paracraneales, ¿no? Retardo mental, epilepsias. Mira acá la sensibilidad. Claro, un momentito. La sensibilidad, bueno, de algunos patógenos, ¿no? Acá bacterianos, ¿no? Y comparándolos acá con los virus, ¿no? Pero en este caso, utilizando la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Acá generalmente son test que permiten estudiar los antígenos, ¿no? Pero son métodos ya de látex o también por algunas formas de cromatografía. Son derivados de estos procedimientos de laboratorio, ¿no? Sin embargo, para elección, por su elevada sensibilidad y especificidad, la reacción en cadena de la polimerasa es la prueba de elección para estudios virales. Esto es lo que menciono yo cuando hablamos de pruebas de sensibilidad y especificidad por látex, ¿no? Que sirve para identificar los antígenos propios de gérmenes. Por el tiempo de definición de un patógeno entre 10 a 15 minutos, ¿no? Pero eh, también puede haber falsos positivos con este método. Ahora puede decirse que son pocos, pero bueno, pero son falsos positivos que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el criptococo puede ser positivo frente a un paciente que tiene factor reumatoideo positivo, ¿no? En la meningitis por Listoplasma capsulatum, ¿no? Las pruebas son sensibles, pero la especificidad es baja, ¿ya? Y en este caso se debe que hay reactividad cruzada con criptococos, cándidas, coccidioides. En una meningitis bacteriana también es importante hacer diagnóstico diferencial con meningitis virales, ¿no? Encefalitis virales, absceso cerebral, empiema subdural y absceso epidural. Recordar, por ejemplo, que el virus de la rabia, por ejemplo, ¿no? También nos puede eh, confundir cuando encontramos a un paciente con leucocitos en sangre periférica, ¿no? Sin embargo, el virus de la rabia, la poliomielitis, son virus que tienen afinidad por el sistema nervioso y pueden por vía ascendente a través del nervio periférico llegar hasta el espacio suranaveo y producir una meningitis viral, ¿no? El diagnóstico diferente también por ya hemos visto, ¿no? Pues de carácter no infeccioso es la hemorragia sudoranodea o tumor en fosa posterior. Bueno, en este caso ya la hemorragia sudoranodea creo que ya les he mencionado cómo es que generalmente los tres tubos en los cuales se toma la muestra van a estar de un color santocrómico o rojizo, ¿no? En cambio, cuando es por lesión o trauma al momento de hacer la incisión en- entre la L4 y la L5, ¿no? Ahí es donde el primer tubo nada más es el único que puede aparecer de color rojizo, ¿no? Mientras que el resto puede salir con una coloración transparente como es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero acá hay algunos mecanismos de microorganismos responsables de abscesos en sujetos no inmunodeprimidos, ¿no? Encabeza acá la lista el Enterobacteriaceae 20-35%, estreptococos de tipo intermedio 60-70%,
bacteroides 20 a 40%. Después está el Staphylococcus aureus, bacteroides, hongos. Acá solamente este cuadrito para hacer una especie de un resumen, ¿no? En relación a la puerta de entrada, rango de edad y las condiciones predisponentes, ¿no? Miren, la necesidad de meningitis en la nasofaringe, su puerta de entrada, ¿no? Rango de edad de niñez a juventud. Condiciones predisponentes, ninguna. De repente la deficiencia del complemento, sí que fue el caso de un paciente ya con trastorno de tipo congénito, ¿no? El estreptococo neumonía también la nasofaringe o por abordaje directo a través de una fractura del cráneo, ¿no? El rango de edad en la cual puede afectarse todas las edades. Eh, condición predisponente, bueno, aquellas que predisponen la bacteria por neumococo, por ejemplo, ¿no? La listeria, reporte de entrada, tubo gastrointestinal, placenta, también todas las edades están acá en el rango de edad. Las condiciones predisponentes, defectos en las fracturas o la inmunidad mediada, ¿no? Por células. El estafilococo epidermidis, bueno, reporte entra en la piel, ¿no? Y más aún si ha habido un cuerpo extraño que ha ingresado al espacio solar. Un rango de edad igual manera a todas las edades. Condiciones predisponentes, bueno, relacionado con cirugías o presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Que haya ingresado al espacio solar al video. El estafilococo aureus, sí, acá ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? La puerta de entrada en la piel o un cuerpo extraño o bacteriemia, ¿no? Que puede ser, hasta puede ser una simple caries, ¿eh? Puede ingresar también a la circulación, ¿no? Rango de edad, todas las edades. Condición predisponente, endocarditis, cirugía y cuerpo extraño. Bacilos gram negativos, la puerta de entrada en varios tipos, ¿eh? Igual todas las edades, especialmente en ancianos, ¿no? Están con su sistema inmunológico venido a menos, ¿no? Condición predisponente, enfermedad médica avanzada. Hemófilos influenzae, ya en la nasofaringe. Acá se puede encontrar en la niñez. Sin embargo, ya esto cambió, como hemos visto anteriormente, hablamos de que hay vacunas también contra el hemófilos influenzae, ¿no? Condición predisponente, la inmunidad humoral disminuida, por falta de inmunización, vacunas. La meningitis aséptica, aquí vamos a encontrar un líquido claro y se puede llevar a muchas interpretaciones, ¿no? La etiología es variable, ¿no? Enterovirus tipo Coxsackie, egovirus, polio, ¿no? Herpes virus, Epstein-Barr, infecciones por citomegalovirus, el HIV. Causas no virales, la meningitis bacteriana parcialmente tratada. Es decir, de repente el paciente suspendió el tratamiento y obviamente eh, tiene su bacteria, pero no se ve tan turbio como podría ser inicialmente, ¿no? Tuberculosis, sífilis, hongo, amebiasis. Miren acá la sensibilidad del PCR a los diferentes virus, ¿no? Es importante recordar que los casos de meningitis tuberculosas detectadas por PCR, los resultados son variables, ¿ah? Oscila entre el 54 y el 100%. La especificidad sí está entre el 89 al 100%, ¿no? Eh, eh, sin embargo, aquí, digamos, hay que recordar que de todas maneras el PCR es mucho más sensible que el examen a microscopio, en donde puede haber unos falsos negativos también, ¿no? O en el cultivo de tuberculosis. Y aquí es donde sale a la luz este marcador bioquímico, la adenosina diamidasa, ¿no? Que está muy asociado a enfermedades que producen respuesta inmunológica celular, ¿no? Y es de ayuda en este caso para el diagnóstico de meningitis tuberculosa, ¿no? Reacción cruzada puede haber resultados positivos en linfomas, en la cual hay compromiso meningio, sarcoidosis, neurobrucelosis, hemorragia celular.
¿no? Entonces es importante también hacer diagnóstico diferencial en estos casos. Los falsos negativos, bueno, también se puede presentar. Eh, Hasta ahora yo no he visto, en mi caso, en la experiencia que tengo en la microbiología, no he visto. Bien, esto es todo en relación a las meningitis infecciosas. ¿Alguna pregunta al respecto? Al parecer no hay dudas, doctor. Ya, ok. Vamos acá a pasar a grabar el listado. Ya, ok. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Ya, a ver, queda pendiente el siguiente seminario, ¿no es cierto? Sí, doctor, el seminario de miastenia gravis. Está para el Ya. sábado igual a las 4 de la tarde, como el seminario anterior. Ok, entonces así quedamos. Sí, Ya, doctor. bueno, entonces, si no hay preguntas, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Ok.